¿verdad? Feliz día a todos ustedes, que Dios les ha dado esta oportunidad y este privilegio de experimentar el ser madre, ¿verdad? Es una bendición. Todos los que tenemos madre y tenemos esposa, pues de veras, gracias por sus vidas y por todo ese trabajo que desarrollan, ¿verdad? Esperemos que la pasen muy bonito, que lo disfruten y y qué más. Y les tenemos regalos. Sí, les tenemos regalos. La predicación, ahorita. Muy bien. Bueno, no sé, algo que se me esté pasando, no me acuerdo, pero estos eran algunos puntos que yo traía que quería comentar con ustedes. Decirles, si usted nos está visitando por primera, por segunda vez, siempre nos gusta recalcar que usted está llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también creemos que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. 24/7. De eso se trata. Eso es el cristianismo. Ahí estamos viendo a Querétaro, dándoles las espaldas, pero esos son nuestros hermanos de Querétaro. Ya andan viendo para cambiar la cámara y ponerla de frente. Bueno, ¿listos? Aunque estuvimos en Graceway, quiero que sepan que extrañamos el haber estado aquí con ustedes. Se extraña bastante cuando uno está fuera de casa, de la iglesia, pero pues ya regresamos, ya estamos aquí. Seguir avanzando en este proyecto. ¿Qué estamos viendo? La epístola de Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 9. La vez pasada entramos a un tema que se llama el derecho de Dios. El derecho de Dios. Y vimos cómo el apóstol Pablo nos dice que la voluntad de Dios es soberana y no está sujeta a discusión, como muchos de pronto quieren cuestionar. ¿Sí? Muchas personas acusan de Dios de ser injusto. Dicen que escoge a unos y que por ello necesariamente condena a otros. Pero ya sabemos que eso no es cierto. Eso no es así. Dios no es que escogió a unos y a otros simplemente los abandonó. Vimos cómo Pablo niega rotundamente cualquier posibilidad de injusticia de parte de Dios. Y mire, algo que a mí me llamó profundamente la atención la vez pasada, es que Pablo, en vez de querer diluir la soberanía de Dios para hacerla más aceptable a la gente, decir, es que, bueno, la voy a poner de esta manera para que no se me ofendan, al contrario, la presenta todavía más vigorosa y sin disculpas de ninguna clase. Es decir, así es, punto. No hay otra opción. Dios es soberano. Y no está en discusión eso. El primer aspecto que aprendimos la vez anterior fue que Dios tiene el derecho de ser misericordioso y justo. Él muestra su misericordia como Él quiere. Si Dios decide mostrar la misericordia a un hombre, tiene el derecho de hacerlo, aun cuando los hombres no la merezcan. ¿Están de acuerdo que eso pasó con nosotros? Fue lo que Jesucristo hizo. Mostró su misericordia muriendo en la cruz por nuestros pecados y ninguno de nosotros merecíamos esa misericordia. Pero Dios decidió hacerlo. Y no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Esa es la realidad. También dijimos que Él muestra su justicia como Él quiere. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que vimos el caso de Faraón? Porque de pronto la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero en otros pasajes dice que Faraón endureció su corazón. Y entonces nosotros contestábamos la pregunta y decíamos, bueno, entonces ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue Faraón? Porque si fue Dios, pues ¿por qué Dios iba a endurecer el corazón de Faraón? ¡Qué mala onda! No, no es así. Establecimos que Dios nos ha dado un libre albedrío a cada uno de nosotros. Faraón decidió por voluntad propia endurecer su corazón. Cuando dice la Biblia que Dios endurecería el corazón de Faraón, no es que lo iba a hacer, sino que lo iba a permitir. ¿Sí? Él iba a permitir que eso pasara. ¿Por qué? Porque tenía propósitos. Y lo único que hizo fue actuar de manera justa. Faraón sembró un corazón endurecido y ¿qué cosechó? Las consecuencias de un corazón soberbio y endurecido. ¿No es lo que la Biblia nos enseña?
todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Bueno, entonces, el día de hoy, continuando con este tema, el derecho de Dios, veremos cómo Dios tiene el derecho por su soberanía de hacer como Él quiera hacer las cosas. Nadie tenemos el derecho de cuestionar, replicar o contradecir a Dios por sus decisiones. Y vamos a ver cómo Pablo utiliza la analogía del alfarero al trabajar con el barro para ilustrar este principio. Y créanme que va a haber mucha enseñanza. Acuérdense, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos es una carta dada a la iglesia, pero hay un paréntesis aquí donde el apóstol se está dirigiendo a una audiencia judía. Pero eso no quiere decir que no podamos sacar aplicaciones prácticas y devocionales para nosotros. Vamos a verlo. Romanos capítulo 9, verso 19 al 21, por favor, si son tan amables. Prendan sus Biblias. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios tiene el derecho de hacer como Él quiere. Los hombres objetan la soberanía de Dios. Objetan su derecho a gobernar en este mundo. ¿Y sabe cuál es la razón? Que los hombres quieren autodeterminar su propio destino. Es decir, quieren vivir como ellos quieren sobre la tierra y aún así tener garantizada la eternidad con Dios. ¿Me explico? Por eso lo cuestiono. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero aquí, pero si sí es cierto que Dios existe y hay una eternidad con Él o separado de Él, yo como quiera quiero estar con Él. ¿No les parece absurdo este pensamiento? ¿Sí o no? Bueno, y yo pregunto, ¿cómo es que si le confiamos como creyentes nuestra vida eterna y no le confiamos nuestra vida aquí en esta tierra? De pronto actuamos de la misma manera, ¿sí? Te reconozco como mi Señor y mi Salvador y yo sé y estoy convencido que estaré en la eternidad contigo, pero déjame aquí vivir como yo quiero, ¿sí? O sea, tu palabra aquí está muy bien y yo voy a actuar como yo creo, como yo pienso, Pero el punto es que muchos creyentes viven así. Pablo, como ya lo hemos mencionado antes, se adelanta a lo que su audiencia pudiera estar pensando y lanza varias preguntas. ¿Cuáles? Dice en el versículo 19, ¿por qué pues sin culpa? Otra pregunta, ¿quién ha resistido su voluntad? Otra pregunta, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Otra pregunta, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y Pablo, a continuación, da 3 respuestas a estas objeciones. Y la primera es, el hombre no tiene derecho a contradecir a Dios ni a replicar su voluntad. ¿Por qué? Muy bien. Una persona que replica contra Dios y que cuestiona la voluntad de Dios tiene un concepto demasiado bajo de Dios y un concepto demasiado elevado del hombre. O sea, hay un mal entendimiento de lo que Dios es. Y hay un mal entendimiento de lo que el hombre es con respecto a Dios. Yo pregunto, ¿cómo puede una criatura que ha sido formado por Dios decir a Dios, ¿por qué me has hecho así?
En el Salmo 78, verso 38 y 39, el salmista está hablando un poco acerca de la historia del pueblo de Israel en su relación con Dios. Y en estos dos versos, mire lo que dice, hablando de Dios: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo, a pesar de que Israel fue rebelde, idólatra, desconsiderado. Pero mire lo que dice el 39. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios se acordó lo que realmente es el hombre. Soplo que va y no vuelve. ¿Cómo puede una criatura cuestionar a Dios? ¿Le debe a Dios su vida? Todo lo que es y todo lo que tiene, aunque a usted le parezca o no le parezca, lo que usted tiene es porque Dios ha permitido que usted lo tenga. Si usted ha llegado a un punto en sus estudios, es porque Dios quiso que usted llegara ahí. Porque si Él no hubiera querido, usted no hubiera acabado ni la primaria. No hubiera ni siquiera estudiado. El hombre es tan frágil y se ve fácilmente sujeto a destrucción. O sea, si Dios decide hoy se acaba, ¿qué va a pasar? Hoy se acaba. Le guste o no le guste. Conoce tan poco del universo y su verdad. Ahorita vamos a ver este diálogo que sostuvo Dios con Job. Es impresionante lo que platicó con él. El hombre es tan moralmente indisciplinado y pecaminoso, ¿cierto o no es cierto? Esa es la realidad. Y vive solo pocos años. Dios es eterno. Usted y yo, si bien nos va, vamos a vivir 80 años. Si bien nos va. Porque con la alimentación que de pronto tenemos, si llegamos a los 60, ya vamos en tiempo extra, ¿verdad? Y con el estrés y con muchas otras cosas. Pero miren, ¿se acuerdan de Job? Los primeros 2 capítulos de la Biblia dice que en todo esto no pecó Job, etcétera, 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 ¿sí? Pero más adelante, a partir del capítulo 3, Job sí empieza a hacerse cuestionamientos. Sí empieza a cuestionar ciertas cosas. Y empieza a replicar contra Dios en el sentido de, mejor mátame, nunca hubiera nacido, etcétera, etcétera. Y cuando está dialogando con esos amigos, que pues ahí les encargo unos amiguitos de esos, ¿verdad? Él les decía, si yo estuviera frente al Creador, yo le preguntaría y le diría y no sé qué. ¿Y qué creen? Pues se le concede estar frente al Creador. Pero miren qué diferencia de lo que él pensaba hacer con lo que Dios hizo. Job 38, por favor, lean conmigo. Job 38, bueno, vayan ahí, yo lo voy a leer. Verso 1, 38:1. Tengan esto. Job dice, si yo estuviera frente al Creador, yo le preguntaría y le diría, ok, ahora vean cuando está hablando con Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Y miren, este es el diálogo correcto. Yo te preguntaré, dice Dios, y tú me vas a contestar a mí. Tú eres una criatura formada por mí. La autoridad la tengo yo. Yo soy Dios. Yo soy eterno. Tú estás en la tierra. Ubícate. Pero a veces el mismo mundo nos quiere poner en una posición que no nos corresponde delante de Dios, ¿no? Y cuando le dice, ciñe como varón tus lomos, ¿sí? Es como lo que coloquialmente decimos, ahora sí, amárrate los pantaloncitos porque vamos a platicar. Eso es lo que está diciendo Dios. Y ahí viene, dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es decir, Job, ni siquiera existías. Ubícate, por favor.
Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Te crees muy inteligente? A ver, ¿dónde estabas? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. ¿Qué cree que contestó Job de todo esto? Él es Dios. Él es Dios. Él hizo todo lo que hay en el universo. No debemos cuestionar a Dios. Él hizo todo el universo y lo que en él hay. Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Acuérdense, Dios tiene el cuadro completo. Para Dios el futuro es historia. ¿Están de acuerdo conmigo? Para Dios el futuro es historia. El jueves veíamos en la reunión de varones que el hecho de que ustedes y yo no sepamos el futuro es porque Dios nos está protegiendo y nos está cuidando. ¿Sí? Si estamos en un proceso de crecimiento espiritual, usted no quiere saber cuáles son las pruebas que siguen. ¿Cierto o no es cierto? O si quisiera saber. No, mejor que vayan llegando y ahí vamos viendo cómo las arreglamos, ¿verdad? Porque Dios nos está cuidando. El domingo pasado veían cómo poder trabajar con la ansiedad. Y uno de los pasajes que se vio es que cada día tiene su propio mal. Pero entonces, ¿por qué me preocupo de lo que va a pasar en 30 días? Preocúpese por el día de hoy. Hoy es un día para venir a alabar y glorificar a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar hacia las cosas de Dios? Preocúpese por ahorita. A lo mejor usted ya está pensando en la comida. ¿Quién le dijo que va a llegar a comer hoy? ¿Me explicó? Enfoquémonos en lo que es realmente importante. Si usted está aquí, escuche qué es lo que Dios tiene que decirle en esta mañana. Si llegó a la comida, pues ahora sí, échele salecita. Esa es la verdad. Pero a veces por las preocupaciones dejamos de disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. El derecho de Dios es como el derecho del alfarero sobre el barro. Dice Pablo en Romanos 9:21, ¿o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo utiliza esta analogía del derecho que tiene el alfarero sobre el barro. Ahora, quiero aclarar un punto importante para poder entender bien el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando habla aquí que dice, tiene potestad el alfarero sobre el barro ya existe. Es decir, este pasaje no está hablando de la creación. ¿Ok? Dios no está creando el barro. Él está tomando una masa de barro que ya existe y lo usa para sus propósitos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el barro representa la humanidad y la pecaminosidad. Y entonces uno pudiera decir, pues ¿para qué hizo pecaminoso el barro? No. Dios hizo al hombre del recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo a Adán perfecto, pero Adán y Eva decidieron pecar. Ahora,
Dios agarra esa masa de barro como está, pecaminosa, y le da forma. Si le dan oportunidad. Y si no le dan oportunidad, ¿qué hace el alfarero? Y agarra otra. ¿Sí? Dios usa el barro tal como lo encuentra. Toma el barro al hombre, lo moldea y lo usa para sus objetivos. El alfarero entra a su taller un día y ve en el suelo un montón de arcilla. Recoge un puñado de barro y lo pone sobre el torno y da forma un hermoso vaso. Mi pregunta es, ¿tiene Dios el derecho de hacer eso? El alfarero representa a Dios. El barro representa a la pecadora y perdida humanidad. Todos los hombres somos pecadores nacidos en un mundo pecaminoso y depravado. ¿Estás de acuerdo que no hay justo ni aún uno? Entonces la masa ya está como está. Romanos 5:12, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. No hay justo ni en uno. Ninguno de los que estamos aquí, todos tenemos pecado. Y todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa y con esa necesidad de ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora piense esto, si el alfarero deja sola esa masa de barro, si no interviene, toda la masa, entendiendo que es la humanidad, se va al infierno. ¿Sí me estoy explicando con lo que quiero decir? Todos somos pecadores. Si Dios no interviene y manda a su Hijo Jesucristo, todos vamos al infierno. Punto. Se acabó. Eso es lo que Pablo está estableciendo en esta carta a los romanos. Dios conoce los corazones de todos los hombres cuando nacen. Fíjese. Él sabe si un corazón será un vaso para honra o será un vaso para deshonra. Él lo sabe. Pero Él no interviene en las decisiones. Esto es por su presciencia. Por lo que yo decía hace un momento, para Dios el futuro es historia. Él ya sabe qué va a pasar. Pero Él no intervino en eso. Dejó a los hombres que tomaran sus propias decisiones. Hay personas que de pronto argumentan y dicen, Dios ha hecho algunos para deshonra y otros para honra. No es cierto. Todos nacimos como vasos de deshonra. Pero en un momento histórico de nuestra vida dijimos, no, yo no quiero eso para mi vida. Yo ya sé lo que dice la palabra. Yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces Dios, como buen alfarero, agarra esa masa y empieza a moldearla. Pero porque en un momento histórico usted y yo reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Si eso no pasa, esa masa, el alfarero no puede trabajarla. Y si no puede trabajarla, no le sirve. Y si no le sirve, la desecha. El infierno. Ese es el punto. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Eso dice en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sabe cuál es el problema? Que no todos quieren serlo. ¿Sí me estoy explicando? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El problema es que hay hombres que no quieren ser salvos. ¿Y cómo le haces? Dios no va a obligar a nadie. Veía un testimonio de un niño, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo vieron, que estaba explicando la existencia de Dios. ¿Qué manera tan fácil de explicarla? Yo no sé cuántos años tendría el niño, tendría unos 7 años,
8 posiblemente, pero traía memorizada en su mente los versículos y tenía mucha claridad en lo que él explicaba. Y él hablaba de decir, a ver, esto es bien sencillo. ¿Tú dejarías entrar a alguien a tu casa si no quieres que entre? Yo le pregunto a usted, ¿usted dejaría entrar a alguien a su casa si usted no quiere que entre? ¿Sí o no? Dice, Dios es un caballero y nunca va a entrar a su corazón si usted no se lo permite. Ábrele la puerta y él entra. Dice, si usted sigue ese principio, Dios es el mismo principio que sigue. Pero en 5 minutos hizo una disertación increíble. Así es Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero hay hombres que dicen, yo no quiero. Está bien. Dios no toma las decisiones por nadie, ya lo hemos dicho, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío, la facultad de tomar decisiones por motu propio. Él plantea el camino de la obediencia, el camino de la desobediencia y te dice, tú escoge. Tú eres libre de escoger. ¿Qué quieres? Depende de uno, depende de cada uno de nosotros dejar de resistir la voluntad de Dios. En Hechos 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mandato de Dios, es una instrucción, es una orden, pero que hay gente que resiste esto y sigue aferrada a qué, a sus tradiciones y a lo que le han enseñado, aún y muchas veces cuando saben que eso no es cierto, pero por orgullo en su corazón, y otros porque no les conviene el cristianismo, porque tienen que cambiar su manera de vivir y a ellos les gusta hacer lo que ellos les quieren. Está bien, dice Dios, haz lo que tú quieras. Pero te quiero decir una cosa, un día nos vamos a ver cara a cara y ahí me vas a dar cuentas de todas y cada una de las decisiones que tomaste, las tuyas y las de tu familia, porque tú eres el responsable. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, ahí está, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Pablo utiliza esta analogía del alfarero y del barro. ¿Sabe por qué? Porque era algo conocido para los judíos. Ellos sabían que tanto el profeta Jeremías como el profeta Isaías ya habían utilizado este mismo ejemplo. En Jeremías 18, 1 al 6, vea lo que dice Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Por qué mandó Dios a Jeremías a casa del alfarero? Porque algo quería enseñarle y quería que entendiera realmente el mensaje. Y descendía a casa del alfarero, ese es un profeta, ¿ok? Obediente. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, es decir, el aparato ese donde le van dando vuelta y empiezan a poner la masa, ¿verdad? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahora mi pregunta es, ¿el que se haya echado a perder en su mano fue problema de Dios? O digo, ¿fue problema del alfarero? No, fue problema de la masa, de la mezcla. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, no fue problema, en una aplicación ya práctica, no fue problema de Dios que el barro se echó a perder. El deterioro espiritual de Israel es responsabilidad de ellos y de nadie más. Porque Dios les dijo, tienes esta opción y tienes esta opción. ¿Y qué hicieron ellos? Agarraron la opción de la rebeldía, de la idolatría y de vivir como las naciones. Está bien. Nada más que acuérdate que yo soy el alfarero
Y este es un principio muy importante. En Isaías 29:16 dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? El principio es este. Isaías está explicando que nadie puede replicar contra Dios, o nadie debe. Sí se puede, pero no se debe. ¿Cómo sería posible cuestionar a Dios en sus decisiones? Es como si el barro cuestionara al alfarero. Pues eso no pasa. No tiene sentido. ¿Estamos bien? Muy bien. Quiero concluir haciendo referencia a 2 puntos para reflexionar. El primero es: todos nacemos separados de Dios por el pecado y por la naturaleza pecaminosa del hombre y destinados al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Todos. De cada uno depende ser obediente al llamado de Dios que Él está haciendo. ¿Qué llamado? De reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y cambiar ese hecho del destino que estaba preparado para nosotros como pecadores. Pero depende de la persona decir: creo lo que Dios dice en su palabra, y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Si la persona no lo hace o no lo quiere hacer, no es problema de Dios, es problema de la persona. No es problema del alfarero, es problema del barro. ¿Sí? Y la segunda reflexión: si tú ya eres creyente, es decir, si tú has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, la condición espiritual en la que te encuentras es responsabilidad tuya y de nadie más. Si hay un deterioro, es porque tú te has alejado de Dios. Mi sugerencia: reconcíliate con Dios. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y pon manos a la obra en tu proceso de crecimiento espiritual. Si esa es tu condición. Si tu condición espiritual es que hay crecimiento, bueno, eso es un indicativo de que has estado siendo obediente a Dios y a su palabra. Y mi consejo es: sigue así y no desmayes, porque tarde que temprano se da el fruto deseado. Y yo quiero terminar con este pasaje y los voy a invitar a que abran su Biblia, por favor, en Gálatas 6. Gálatas 6, versos 7 y 8. Gálatas 6, verso 7 y 8. Por favor. Y quiero que lo lean conmigo. Gálatas 6, versos 7 y 8. ¿Están ahí? Bueno, léanlo conmigo, por favor. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo creo que esto no requiere explicación. Vamos a orar.